Puf, no sabes lo que me pasó, pero cañón. Es que como que el manicure no me quedó así tan bien. O sea, estoy mega, hiper, recontra estresada. Como que la palabra estrés la usamos más por moda cuando queremos hablar de enojo, preocupación, nerviosismo o incluso desesperación. Lo que es claro es que hoy vivimos en tiempos muy acelerados, mucho más las personas que vivimos en las ciudades. Siempre tenemos prisa y pendientes, por lo que la palabra estrés ya se volvió parte de nuestra forma de hablar. El término estrés es un término que se usa en la física, ya que se refiere a la fuerza que actúa contra una resistencia. Y pues en las personas es algo parecido. Se define como el sentimiento de inseguridad en nosotros mismos para enfrentar problemas. Aunque no lo creas, el estrés es súper necesario en nuestras vidas. En la naturaleza, por ejemplo, el estrés ayuda a los animales a mantenerse alerta de depredadores y echarse a correr o pelear en caso de que sea necesario. A veces es bueno huir, por ejemplo, si viene un coche a toda velocidad. Y a veces es bueno enfrentar los problemas, como por ejemplo un examen de la escuela. ¿El estrés se contagia? El estrés no se contagia. No se contagia como un virus o una bacteria. Pero un ambiente de mucho estrés, por ejemplo, una sala de urgencias, puede llegar a ser muy estresante y sentirse como contagioso. Pero imagínate una sala de urgencias sin estrés. Doctores, tenemos un paciente masculino de 62 años de edad con infarto agudo del miocardio y elevación de ST. Lo tenemos que intubar en este momento, si no se nos va a morir. Tranquila, doctora, tú no te estreses. Deja que todo fluya, como el cosmos. ¿Qué? ¡Pero necesitamos hacer algo! Sí, yo sé, mira, necesitamos respirar. Inhala, exhala. Tampoco podemos negar que hay gente que parece que su misión en la vida es estresar a los demás. Ay no, comadre, yo creo que a mí ya me dio eso del ébola. Existen diferentes tipos de estrés y los más comunes son... Número 1. El estrés agudo. Agudo significa en un periodo corto de tiempo. Es decir, si me van a sacar una muela, eso me puede estresar. Pero una vez que me la saquen, se me quita el estrés. Número 2. Estrés crónico. Crónico significa de mucho tiempo. Esto puede ser de semanas, meses o incluso años. Número 3. Tecnoestrés. Se debe principalmente a teléfonos, computadoras y redes sociales. Los celulares y las computadoras crean estímulos que tenemos todo el tiempo con nosotros. Las redes sociales también generan estrés, porque las personas pueden sentir que no son tan felices como sus amigos en Facebook por las fotos que ven y por no tener tantos likes o sentirse tan cool. Pero recuerda que la vida real pasa fuera de las redes sociales. Número 4. Estrés laboral o escolar. Este se da cuando sientes que tu trabajo te exige demasiado, cuando sientes que pierdes el control. Por ejemplo, si en la escuela tienes a la típica maestra así... ¡Silencio todos! A ver, niños, quien me diga primero el día de la semana y la hora a la que se descubrió América tiene 100 y todos los demás están reprobados. Este tipo de ambiente escolar que crea mucha competencia también genera muchísimo estrés y muchas veces no es la mejor manera de aprender. El hecho de sentir la presión de sacar puro 100 te puede estresar, pero también el hecho de reprobar todo. En los adultos que trabajan, tienen que mantener un hogar, cuidar una familia y además están endeudados, van a sentir muchísimo más estrés. Lo malo es que esto se relaciona a aparición de enfermedades del corazón, a obesidad o también a diabetes. Número 5. El famosísimo síndrome de burnout. Este se da cuando hay un estrés constante y se presentan síntomas como agotamiento físico severo, agotamiento emocional y una enorme sensación de fracaso personal. En Japón se le conoce como karoshi. No sé si así se pronuncia. Este tipo de estrés es grave y se necesita ayuda médica. Número 6.
Estrés postraumático. Esto se da después de vivir una experiencia traumática fuerte, como por ejemplo un accidente, enfermedad grave, muerte de algún familiar o abuso de cualquier tipo. Es necesario buscar la ayuda de médicos y psicólogos. En el estrés agudo se puede presentar taquicardia, que es cuando te late el corazón rapidísimo, sudoración, se te puede subir la tensión arterial, te truenas los dedos, pero lo bueno es que pasa rápido. En el estrés crónico las características pueden variar. Te puede dar estreñimiento o diarrea. O también sueño constante, insomnio, falta de ganas de comer o comer demasiado. También puedes tener problemas menstruales, dolor de cabeza e incluso mala memoria, contracturas musculares e impotencia sexual, entre muchas otras. Consejos antiestrés. Número 1. Actitud. Mantener una actitud positiva nos puede ayudar a llevar mejor una mala situación. Por ejemplo, no tomarse las cosas tan en serio y reírse puede ser una manera de reducir el estrés. Número 2. Consumo de sustancias. El café, té, chocolate, cigarros y algunos refrescos son sustancias que nos estimulan y nos aceleran. Si ya estás estresado, evita consumir esto. Número 3. El ambiente. Existen cosas del ambiente que no podemos cambiar. Si llueve o si está soleado. Pero hay cosas que sí podemos controlar, como el volumen y el tipo de música que escuchamos. O tocar el claxon como loco. Eso me choca. ¿Por qué la gente toca el claxon como degenerado? Analiza las cosas que puedes cambiar que te estresan y trata de evitarlas. Estar tirado en tu casa todo el día sin hacer nada genera muchísimo estrés, porque se acumulan pensamientos negativos y no despejas tu mente. Hacer actividades como nadar, caminar o bailar, también hacer cualquier otro deporte. El ejercicio hace que se liberen hormonas de felicidad y se reduzca el estrés. Está científicamente comprobado que convivir con familia y amigos de manera personal y real ayuda a reducir el estrés y mejora la salud. Al igual que tener una mascota apapachable puede ayudar. Espero que estos tips te motiven a cuidarte. Escribe tus dudas y comentarios abajo y no dudes en suscribirte al canal para más GG Tips. Nos vemos pronto. Bye.